Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Buenas tardes, Betty, y bienvenida. Ayer, no sé, ayer creo que no estuviste, ¿no? En el directo, no lo sé. Bueno, el, el tema es que hoy no tenía nada así previsto, preparado. Y, y bueno, he decidido, digo, pues vamos a hacer el directo. Estaba mirando que estoy un poquillo descuadrado con respecto a la cámara. Cuando me vengo un poquito para adelante, y es que los problemas de espacio que yo tengo aquí son también lo suyo. Muy buenas, Luis Anoz. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Xavi. Por cierto, dar las gracias a nuevos seguidores: Van Gullit, a Itwitch y a Luca Buano. Pues nada, bienvenidos y bienvenidos al canal y espero que os guste el contenido del canal y que lo disfrutéis. Y nada, la tarde la iba a dedicar básicamente pues a responder si tenéis alguna duda que preguntar sobre lo que está pasando en Fórmula 1 o alguna otra duda que tengáis sobre aviación, automoción, técnica automovilística, ingeniería sobre todo. Si tenéis las dudas que vayáis teniendo, vamos, básicamente era lo que lo quería dedicar. No, no tengo un guión así previsto. Ayer estuve hablando del F15 que no me di cuenta y al final me fui prácticamente a las 2 horas de directo. La verdad es que dio mucho de sí y lo disfruté bastante. Lo tenéis, por cierto, disponible en el canal. Y, y nada, para la gente nueva, aunque lo pongo al principio en la portada, pero siempre está bien recordarlo. Sabéis que tengo el canal de YouTube, en el cual también cuelgo los vídeos que hago aquí, ¿no? En Twitch, en los directos. Llevo tiempo sin hacer vídeos dedicados exclusivamente al canal de YouTube, pero bueno, si a ver si tengo algo más de tiempo y a ver si tengo algo más de tiempo y puedo dedicarme un poquito más en exclusiva a hacer a maquetar vídeos para el canal de YouTube y bueno, poder hacerlos y hacerlos exclusivamente para YouTube, no solo directos de Twitch. Pero bueno, el tema ya digo es ese. Es un fin de semana que no hay Fórmula 1, aunque sí hay, como dirían en GPK, coches cojos. Y buenas tardes, X Solar. Pues bienvenido. El tema es que, bueno, ya digo, este directo no tenía previsto así nada en especial porque lo preparé todo para el F15, el directo de ayer del F15 Eagle. Y hoy pues charlar un poquito sobre todo sobre lo que está. Hay noticias que están surgiendo ahora de Fórmula 1. He leído que Alpine ya tenía la solución al motor de Fernando Alonso, bueno, del coche de Fernando Alonso, mejor dicho. Venían a decir, si no me equivoco, que el problema fue con la bomba del agua y que al perder presión de refrigeración, pues claro, el motor se fue recalentando y al final tuvieron que. Al final el motor pues se paró. La verdad es que voy a decir una cosa, puede que me equivoque, ¿no? Pero el hecho de que durante la carrera, en la misma retransmisión, eh, que por cierto estuvimos retransmitiendo con Charlie Barazal y con Manuel Roda, el hecho de no ver salir humo blanco por el tubo, por la salida de escape, o no ver salir ningún tipo de fluido en principio, ¿no? Durante la retransmisión por ningún sitio en el coche, hace pensar que en realidad la avería sí tiene sentido lo que se ha dicho de la bomba del agua. Puede haber una pequeña fuga o simplemente una pequeña malfunción de esa bomba y por lo tanto perder presión. Y si pierde presión, el agua, bueno, el líquido de refrigeración, mejor dicho, no llega con la, valga la redundancia, con la presión adecuada, no es capaz de llegar a los sitios, a todos los sitios del motor, no es capaz de
digamos, de trasladar ese calor, porque en realidad la única función del fluido refrigerante es trasladar el calor del interior del motor, ¿no? De la cámara de combustión que se produce debido a la explosión que se produce en su interior, a trasladarlo al intercambiador de calor y allí que el aire se encargue de llevarse ese calor. Y bueno, si no tienes presión suficiente de refrigeración, el agua no, el líquido de refrigeración no pasa a la velocidad a la que debe, no llega como debe de llegar y entonces claro, el motor se va recalentando, es lógico. Ese agua no va circulando como debe y al final digamos que empiezas a sufrir de recalentamiento. El peligro del recalentamiento es que si ese calor no lo sacas, empieza a dilatar las piezas y se empiezan a deformar. Los motores son, ya sabéis, son bloques hechos de fundición. Actualmente la inmensa mayoría de aluminio, ya la fundición de hierro para bloques prácticamente sería con... ¿Cómo explicarlo? Motor antidiluviano casi, ¿no? Básicamente, y en competición más todavía, es muchísimo más ligera. Pero las dilataciones y compresiones que puede sufrir pues pueden ser bastante importantes y entonces al final pues se puede romper. Lo que me inclino a pensar con el motor de Fernando cuando se vio el mensaje en la pantallita del volante que salía Engine Kill, el mensaje motor muerto, ¿no? En este caso no se puede traducir literalmente como motor asesinado, pero sí hay una función, normalmente cuando un motor funciona mal o está regular, ¿no? Digamos, y necesita protegerlo de alguna manera y el ingeniero de pista ve que el motor sigue funcionando, que no ha habido, los sistemas electrónicos de protección no han actuado, ¿no? Entonces lo que ocurre es que el ingeniero de pista le dice normalmente tienen ese mensaje, kill engine o engine kill, y entonces el piloto sabe que tiene que parar el motor inmediatamente o stop. Normalmente se le da la orden y kill the engine. Básicamente el piloto sabe que tiene que desconectar todo el sistema y hay unas palanquitas y unos botoncitos a mano izquierda en el cockpit donde el piloto desconecta una serie de clavijas y una serie de interruptores, sobre todo de interruptores que son la conexión de corriente tanto para alimentación del motor como para alimentación de elementos secundarios. Cuando tú cortas corriente, básicamente pues el motor se para. En este caso no sabemos si lo hizo Fernando, o por lo menos yo no lo vi en la retransmisión, o si directamente el sistema electrónico de protección pues decidió cortarlo. El caso es que apareció ese mensajito que llamaba mucho la atención, lo de Engine Kill, y bueno, básicamente quería explicar que sí, que esa explicación que se ha dado de la bomba del agua que tiene sentido, es plausible. Voy a leeros porque había empezado aquí a escribir. X Solar, encantado de verte en persona. Hemos compartido buenas conversaciones por Twitter y ahora le pongo cara. Pues muchísimas gracias. Me alegro. Vamos a ver qué más. Milenias está 11. ¿De qué son las dudas técnicas? ¿De conducta humana, sexual y reproductiva? Pues no, señor. Más bien, en este caso concreto, sobre ingeniería mecánica, aerodinámica, mecánica de fluidos y automoción y aviación, más o menos. Ese motor necesita tiempo y maduración. A ver, por cierto, buenas tardes, Fuente del Cierzo, y buenas tardes también. Mi opinión personal es que al haber cambiado toda la arquitectura, ¿no? Alpine, Renault en este caso ha decidido realizar sobre todo un motor de combustión interna nuevo, y al haber seguramente dividido el turbo, que es básicamente lo que lleva haciendo Mercedes desde el principio de la era híbrida y que ya el resto están todos copiando, al dividir el turbo ahora aparecen una serie de ventajas sustanciales, pero también de inconvenientes, bastante inconvenientes. Así que al final un poco lo que ocurre es que tienes que lidiar para solucionar un problema que es el de la entrega inmediata de potencia, tienes que lidiar con otro problema que sería en este caso el tema de vibraciones. En un turbocompresor hay una parte que es la turbina, otra parte que es el compresor. Creo que tengo imágenes por aquí para buscaros. Y bueno, básicamente
ya digo, un turbocompresor, que por eso se llama turbocompresor, consta de una parte que es turbina y otra parte que es el compresor propiamente dicho. Los dos son el mismo dispositivo, solo que uno funciona con los gases de escape y el otro lo que hace es comprimir el aire de entrada al cilindro, el aire de entrada al motor. Y bueno, si no os puedo buscar, si no lo encuentro aquí, os puedo buscar fotos aquí en Google Imágenes, que siempre es bastante socorrido. Vamos a ver, imágenes, que tiene que haber, bueno, aquí por ejemplo hay un esquemita. Aquí, esta no, pero esta es muy pequeña. Son pequeñitas. Bueno. Ya digo, en un turbocompresor, en este caso hay dos tipos de turbocompresores. Están los compresores axiales y los compresores rotativos. Los compresores axiales son los motores de aviación, básicamente los turbofan y los turboreactores. Un motor a reacción no deja de ser un enorme compresor axial con una cámara de combustión en medio. Y el turbocompresor de un vehículo automóvil, o que se utilizan en motores de combustión interna para vehículos automóviles, pues es rotativo normalmente, y porque hay compresores axiales que yo recuerde, salvo la locura aquella de la que comentó en su momento en 2015 el señor Craig Scarborough. Bueno, vamos a abrir la imagen aquí en una nueva pestaña. No. Pues nada, no encuentro una imagen lo suficientemente grande. Sí. Vamos a ver. A ver esto. Más o menos. Esta me puede valer. Os voy a poner una imagen de Google Chrome. Y vamos a pasar ya a la transición. No sé si se ve bien, y si no, ahora amplío aquí en Google. Esto era... Vale. Más o menos, ya ahí lo tenéis, sección de compresor y la sección turbina. Bueno, pues tenéis un eje que une los dos rodetes del turbocompresor. Tenéis el compresor propiamente dicho, lo que hace es el aire de entrada, veis, en dirección axial, y el rodete se encarga de moverlo a través del caracol. El caracol tiene una forma determinada, esa sección de paso va cambiando, empieza mucho más estrecha y luego se va expandiendo. ¿Para qué? Para aumentar la presión del aire que entra en el cilindro. Y en la turbina ocurre todo lo contrario. En la turbina lo que ocurre es que entra por una sección bastante más ancha el aire caliente. Ese aire caliente, además, que viene con mucha energía, se aprovechan muy bien. La turbina gira porque el aire caliente le transmite esa energía, y esa turbina es la que se encarga de mover el compresor. Y luego el aire sale en dirección axial, misma que el eje de rotación, digamos que entra por un hueco una sección de paso bastante más grande y se va estrechando hasta llegar a los rodetes. Y en el compresor es justo al contrario, se entra por una sección de paso algo más estrecha y se va ampliando. Y al final, bueno, pues se consigue la acción de que os estaba explicando, de comprimir el aire. Esto de momento lo vamos a dejar así y ya está, pasamos de nuevo. Y el caso es que cuando se divide, o sea, un turbocompresor, ese esquema que os acabo de enseñar, si lo veis todo junto, bueno, puede sufrir algo de vibraciones porque el eje nunca gira totalmente plano, sino que siempre hay una pequeña desviación, hay una tolerancia geométrica que permite que ese eje pues tenga cierto bamboleo. Entonces el tema es que eso puede producir vibraciones. Los turbocompresores son piezas bastante robustas, lo que es la carcasa. Luego lo que normalmente sufre mucho es el eje de giro, precisamente porque estamos hablando de elementos que giran a más de 40-50.000 revoluciones por minuto hasta 180.000 revoluciones por minuto. En la Fórmula 1 están limitados a 150.000, si no recuerdo mal, porque la MGUH está limitada también a 125.000 revoluciones por minuto, porque la MGUH está limitada a ese régimen de giro. La MGUH, el motor generador eléctrico adosado al turbo,
tiene que girar solidario con el turbo. Y la MGUH está limitada a 125.000 revoluciones por minuto, por lo tanto el turbo no puede girar a más de esa velocidad. El tema es que cuando tú separas esas piezas, digamos que el eje lo estás alargando. ¿Y qué ocurre cuando alargas un eje? Pues que si ese eje sigue teniendo, tenemos dos puntos de apoyo así, y no los tengo completamente alineados, porque va a ser imposible que estén perfectamente alineados, el eje va a ir haciendo así. Pero si mi eje es mucho más ancho, es mucho más largo, perdón, ese bamboleo puede ser mayor. Si mi eje es muy corto, el bamboleo es mínimo. Y esa vibración que se transmite es mucho menor. Pero cuando yo separo el turbo, tengo que utilizar la MGUH para intentar equilibrar un poco el tema. Entonces por eso digo que cuando se hace esa separación inicial es bastante más complicado encontrar una solución a corto plazo de esa... más complicado encontrar una solución a corto plazo de ese problema. Y realmente con ese problema tuvo que lidiar Mercedes en su momento, pero bueno, llegaron mucho mejor preparados que el resto. Y luego Honda, que cuando decidió en 2017 separar el turbo, también se encontró con unos problemas gravísimos de vibraciones. Y bueno, el tema es que todo eso es bastante complejo, es difícil de ajustar. Y lo que ocurre, o cómo evitas, ¿no? Que te dé problemas, bueno, digamos que bajar las prestaciones que te ofrece el motor, pues es una de las maneras. Estás perdiendo potencia, pero estás ganando un poco en longevidad, en fiabilidad. El tema es que si mis gases de escape luego no tienen tanta energía como yo he calculado en un principio, el turbo sufrirá algo menos, pero tendré menos potencia. O sea, eso al final es lo que dijeron ellos también, porque tampoco es que hayan mentido, ni mucho menos. En realidad ellos dijeron que lo que han buscado son las prestaciones y dejar de un lado la fiabilidad para luego ya centrarse en ella. Bueno, veremos a ver cómo les va luego más adelante. Conforme vayan liberando potencia, seguramente irán liberando también rendimiento aerodinámico. Así que en principio hay que esperar y ver cómo avanza. No tiene mala pinta ese coche, sinceramente, si os doy mi opinión personal. Yo creo que esa unidad de potencia pues todavía tiene muchos puntos que explorar y que hay que seguir avanzando y sobre todo liberando potencial. Pero claro, la Fórmula 1 es un mundo en el que hay que correr mucho si no quieres perder el tren. Entonces, bueno, pues no sé cómo terminará este año concretamente, pero bueno, eso ya lo sabíamos. Este año no se puede ganar el Mundial. El año que viene probablemente sea una tarea prácticamente imposible para el equipo Alpine. Y a lo mejor en 2024 ya sí se podría pensar en intentar atacar el Mundial. Si todo va bien y va como tiene que... como todo está previsto. Pero muy difícil lo veo. Estoy leyendo... Si el motor Renault tiene fallo de fiabilidad, le da ventaja respecto al Mercedes, ya que Renault puede modificarlo por fiabilidad, Mercedes no. Bueno, es que de Mercedes tampoco estamos seguros de lo que está pasando. Está claro que la unidad de potencia está fallando o no está a la altura que ellos esperaban, porque no es normal que 4 equipos motorizados por Mercedes estén sufriendo problemas. De hecho, el equipo Williams quizás sea uno de los que más... De ese sí os voy a poner una imagen, si me permitís, porque tenía de otro directo que realicé aquí también en Twitch, tenía imagen del equipo Williams, unas imágenes por cierto a ver si la encuentro, de uno de los directos que hice sobre Montmeló. No, este no es. Este directo, ¿dónde lo tengo? ¿Es este? No, tampoco. Este tampoco. Perdonadme que es que claro, como realmente no tenía casi ni guión prácticamente. Así que voy un poquito... Bueno, os voy a poner... A ver dónde están las imágenes del Williams. ¿Era este? Yo creo que sí. Sí, esta es el Williams. Bueno, pero esta no es la que yo buscaba. Este no es el que yo buscaba. Este tampoco. Bueno, tengo... Bueno, sacaremos este de todas maneras. Sí. Vale.
La imagen está un poquillo más pequeña porque es verdad que todo este diseño de ahora de directos que he hecho con estos marcos es un poco para que tengáis unas imágenes más grandes, pero bueno, os podéis apañar porque se ve bastante bien la imagen. Williams, el equipo Williams, pues como veis aquí en los test de Montmeló, es un coche y un diseño concretamente, veis esas entradas esas entradas de aire para refrigerar los frenos, esa gran boca de entrada al motor que en realidad lo que busca es tener varias canalizaciones diferentes, una para alimentación del motor propiamente dicha y las otras con funciones de refrigeración. Todo eso genera resistencia aerodinámica, es decir, si realmente tú lo que quieres es reducir la resistencia aerodinámica que genera el vehículo, lo que haces es reducir todas esas superficies frontales, porque aparte del CX, del coeficiente de penetración en aire, necesitas también reducir la superficie frontal, porque tú puedes tener un muy buen CX pero tener muchísima superficie frontal y entonces lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, o al revés, tener muy mal CX, muy alto, ¿no? Y sin embargo tener muy poca superficie frontal y entonces, bueno, de nuevo ocurre lo mismo. Es verdad que en un Fórmula 1 y teniendo en cuenta el tipo de la categoría, el tipo de carga aerodinámica que se busca, que es la máxima posible, normalmente el CX y el SCX, que sería la multiplicación, sería el resultado de multiplicar la superficie frontal por el CX, no preocupan tanto como en otras categorías. Por ejemplo, en resistencia sí preocupa más ese SCX. En Fórmula 1 no es tan preocupante, pero siempre es bueno. Si puedes reducir un punto porcentual, bienvenido sea. Entonces, el indicativo de lo que quiero decir es que cuando tú ves un equipo que en pretemporada, en test, está presentando un coche, el cual ya se ve que tiene bastante más superficie frontal que otros vehículos que se presentaron durante la pretemporada y que va a generar más resistencia aerodinámica. Por ejemplo, podemos ver el caso del Ferrari, sin ir más lejos. Es muy significativo, muy diferente. Porque como veis es un coche mucho más afilado en la parte frontal. Es verdad que a priori pudiera parecer que tiene bueno, esta fue una imagen que hice para fijarme en una serie de detalles. Es verdad que puede ser que a priori dé la sensación que el coche tiene más superficie frontal en la zona de los pontones, pero no es verdad. Entonces la entrada de aire superior al motor es mucho más estrecha también. Quiero decir, Ferrari estaba mucho más afilado. Y eso también a veces te hace pensar que un equipo no sabe realmente si la unidad de potencia va a estar a la altura para poder arrastrar toda esa aerodinámica. Sin embargo, en Williams confiaban mucho en esa potencia, ¿no?, de la unidad de potencia para poder arrastrar esa aerodinámica. Sin embargo, no han logrado, o sea, el rendimiento es pésimo. Junto con el McLaren quizás sí tenga una aerodinámica más fina en ese sentido. Aston Martin, por supuesto, está siendo un desastre de temporada tal y como han empezado y el equipo Mercedes, pues ya lo hemos visto. El coche que presentaron ya en el Gran Premio de... Ese sí os lo puedo buscar. El coche que presentaron ya en el primer Gran Premio de la temporada, pues la verdad... sorprendió lo de los pontones bastante, además, pero creo que está aquí. No, este no era. Bueno. A ver si lo tengo por aquí. Y lo vemos en Mercedes y... Bueno, no, este tampoco es... Porque ya es que no recuerdo, claro, tengo aquí un lío de carpetas que es una maravilla. El tema, ya digo, lo que quiero hacer énfasis es que el diseño de tanto el Mercedes, que han buscado una solución muy radical, pues, bueno, muy radical, se han visto obligados, ¿no?, quizá por las circunstancias, a buscar una solución bastante llamativa, digámoslo así. Y yo, pues sinceramente, le veo
problema bastante serio al coche. Por ejemplo, en esa foto ahora mismo voy a dejar la foto del Ferrari mientras voy buscando la del Mercedes. Bueno, esta misma me puede valer para el Mercedes, sí. Vale, ya la he encontrado. De momento, ya digo, el tema por ejemplo, sobre el Ferrari, sin ir más lejos, esos pontones, ¿no?, que veis, que son bastante más grandes que los que presentó Mercedes en su momento. Y Mercedes, la verdad, os lo digo, se nota que tienen problemas en su unidad de potencia, porque ese diseño que han buscado tan diferente al resto, pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias bastante notables. Y ahora os las voy a ir explicando un poquito para que veáis, porque de esta imagen a la siguiente que os voy a poner vais a notar muchísimo la diferencia. Aquí tenéis el Mercedes en el Gran Premio, además este es del Gran Premio de Arabia Saudí. Y como veis, tenéis, si veis en la zona de la rueda trasera y toda esa zona de la tapa del motor, el fondo, todo está muy descubierto, como muy, muy al aire. Lo que busca Mercedes concretamente con todo eso es reducir toda esa superficie frontal que se ofrece, como acabo de decir antes. Y normalmente cuando un equipo de Fórmula 1 hace este tipo de trabajo es porque realmente no las tiene todas consigo con la potencia del motor o con las prestaciones puras del motor. Y en el caso concreto de Mercedes, pues está claro, veis ese ala trasera con bastante poco ángulo de ataque, cosa que hace que pienses y digas, ese ángulo de incidencia es bastante bajo, y lo que buscan es reducir mucho la resistencia aerodinámica. No es que el coche vaya excesivamente mal, porque es verdad que es el coche de los motorizados por Mercedes que va mejor y además con bastante diferencia con respecto al resto. Pero claro, vienen de dominar durante 8 temporadas seguidas. De hecho han ganado el Mundial de Constructores 8 temporadas seguidas. Y que ahora de repente se encuentren que de momento no están ni para luchar por un podio, salvo que ocurra algo con los coches de Red Bull o de Ferrari, pues te hace pensar muchas cosas. Perdón. La idea de Mercedes es: voy a quitar gran parte de los intercambiadores de calor que tengo a los lados del piloto, en los pontones, reduzco esa superficie frontal. ¿Y a dónde los llevo? Bueno, pues en parte los coloco en otra posición, trabajo con nuevas tecnologías, y en parte me los llevo a la parte trasera, a lo que es a la zona donde pone Ineos, en la tapa de motor y toda esa zona trasera. Como veis, ahí está abultadito, porque además la normativa permite ese tipo de curvaturas este año, y lo coloco ahí detrás. Bien, ahora tengo toda una superficie diáfana en lo que es el lateral del vehículo, por la parte trasera del pontón. Tengo las rejillas de las branquias, ¿no?, las famosas branquias que permite ahora la normativa para poder evacuar el calor. Y claro, ahora viene lo complicado. Resulta que como mi sidepod, mi pontón, está muy reducido, todos los fluidos siguen su comportamiento, hace que intenten ocupar todo el volumen que tienen disponible a su alcance. Y eso genera una consecuencia que es el famoso efecto Coanda, que seguramente habréis oído hablar de él mucho y habréis visto ejemplos, pues por ejemplo con una pelotita y una manguera con agua, y ver cómo el agua copia la forma de la pelotita, o con una cuchara debajo de un grifo, veis como en vez de la cuchara, pues si yo coloco ese agua copia perfectamente la forma curva de la cuchara. Todos los fluidos, incluido el aire, repito, tienen esa propiedad. Se expanden todo lo que pueden. Lo que ocurre con los líquidos, tienen fuerzas de cohesión intermoleculares algo más fuertes, y entonces no tienen eso le hace tener mucha mayor viscosidad, y por lo tanto ocupan todo el volumen disponible, pero tienen mucho límite. Sin embargo, el aire y los gases en general pueden expandirse casi de manera indefinida, casi de manera ilimitada. Eso genera un problema, y es que el aire, como buen compuesto formado por una mezcla de gases,
necesita, digamos, de unas superficies. Si tú quieres enviarlo a un sitio en concreto o a una superficie en concreto del monoplaza, necesitas tener un diseño concreto que haga que el aire pueda seguir unas formas más o menos sencillas dentro de un orden, ¿no? Todo esto, ya digo, todo esto es, digamos, es la aerodinámica básica. Luego ya entraríamos en muchas consideraciones aparte. Pero teniendo en cuenta que el aire también tiene esa propiedad de viscosidad, el aire tratará de moverse hacia la zona, digamos, más sencilla, que es donde lo tenga. Es decir, esto ocurre normalmente también cuando hay diferentes sistemas. Me da igual que sean mecánicos o sean otro tipo de sistemas químicos, etcétera. Estos sistemas, cuando se ponen en contacto entre sí, se transmiten energía. De manera natural, la energía se transmite del sistema que más tiene al que menos tiene, para al final llegar a un punto de equilibrio. Por los teoremas de conservación de la energía, teoremas de conservación del movimiento, etc. En el caso del aire, va a copiar la forma de esos pontones, pero como veis es muy radical. Digamos que de repente corta mucho, cierra mucho la cintura del vehículo y ahora deja un espacio muy diáfano. El peligro, pues el peligro es que el aire abandone ese volumen por la parte de atrás del pontón y decida irse hacia arriba y hacia afuera, y entonces no llegue al ala trasera. Si ese aire no llega ni al wing wing ni al ala trasera, estoy perdiendo carga aerodinámica, y estoy perdiendo bastante carga aerodinámica. Y luego tengo otro problema. Ese aire también me puede generar problemas intentando contactar o entrando en conexión con el sistema inferior del vehículo, con el fondo, ese efecto suelo que se está ahora utilizando. Y entonces podría darse la coyuntura de que se aumentara mucho la presión en la parte inferior del monoplaza y de repente pues se elevara y pierdo también carga aerodinámica. Y luego tengo un tercer problema, y es que la rueda trasera está expuesta porque son coches en inglés, se denominan open wheel. Un monoplaza de Fórmula 1 tiene tanto sus ruedas delanteras como traseras, las tiene al aire. Este año se ha permitido usar ese pequeño splitter, ¿no?, que se coloca ahí en la zona delantera, pues para intentar mitigar un poco la turbulencia que genera la rueda delantera, resistencia aerodinámica, pero la rueda trasera no tiene ese tipo de aditamento y por lo tanto queda muy expuesta. En un coche con un pontón diferente al del Mercedes, lo que ocurre es que el aire sigue la forma de una manera mucho más fácil, y entonces ese aire no es que se pegue, pero sí copia mejor la forma de la cintura del vehículo y va hacia el wing wing de una manera más natural. Sin embargo, en el Mercedes no. En el Mercedes lo que ocurre es que el aire puede perder energía y marcharse. La solución que le ha dado Mercedes, el soporte del espejo. Ese soporte, donde va la barra de protección lateral, que es una barra que se encarga de absorber energía en un impacto lateral, que la llevan todos los vehículos, bueno, pues Mercedes ha decidido carenarla, hacer una forma de ala y colocar unos generadores de vórtices al lado del espejo, aparte de otros aditamentos. Es lo que han protestado los equipos, ¿no?, que se suponía que esa zona tenía que estar diáfana y limpia. Claro, ya hay equipos como Alfa Tauri que aunque el pontón es diferente, pero han decidido colocar generadores de vórtices que ayudan mucho a que el aire copie la forma del pontón. En el caso de Mercedes han tenido que energizar ese flujo, porque si no energizas, si no das energía a ese aire que está pasando en esa zona, es muy fácil que el aire se vaya, se marche. Y claro, si ese aire no llega, si esa masa de aire no llega, no tienes carga aerodinámica, no tienes esa carga que te otorgaría esa masa de aire. Entonces Mercedes, digamos que ese intento de llevar los radiadores lo más centrados posible en el eje longitudinal del vehículo para reducir el espacio ocupado por el motor y poder así aprovechar de una manera mucho más eficaz el suelo, se le está tornando en otro problema con el famoso efecto Coanda, que no es capaz en este caso de funcionar correctamente, y también con otro problema que ocurre, que se llama desprendimiento de la capa límite. La capa límite es una región del espacio cuando un sólido está atravesando un fluido. Hay una pequeña región en el espacio, pueden ser desde micras, más bien 1 o 2 milímetros, hasta algunos centímetros, en los que el fluido se mueve con una velocidad menor a la velocidad media a la que se está moviendo. O lo que es lo mismo, en la superficie del sólido el fluido se está casi parado, las moléculas están casi paradas,
Si subo un poquito, las moléculas van moviéndose un poquito más rápido y así sucesivamente hasta que llego a un sitio, a una zona o a una altura, ¿no?, de la región del espacio en la que el fluido se está moviendo prácticamente al 99% de la velocidad a la que se mueve el resto de todo ese fluido. Esa zona se llama capa límite. Bueno, pues esa capa límite, si se desprende, lo que ocurre es que genera mucha turbulencia. Esa turbulencia genera mucha resistencia aerodinámica y lo que hace es frenar el vehículo, además de perder carga. Y Mercedes está teniendo ese problema. Aparte del cabeceo o porpoising, que eso lo están sufriendo todos en mayor o menor medida, que viene también condicionado por otra serie de circunstancias, pero en el caso concreto del Mercedes, básicamente este diseño, que en principio le debería de haber otorgado una muchísima más potencia en el suelo, les está creando un problema muy grave con el porpoising y sobre todo con la pérdida de carga súbita o repentina. Y creo que, bueno, las unidades de potencia además de Mercedes no están dando, por temas de fiabilidad, todo lo que deberían de dar. Así que veremos a ver lo que pasa. Es verdad que lo del etanol, esto que tienen que usar ahora el biocombustible al 10%, está perjudicando las potencias que son capaces de dar los motores de combustión, pero bueno, no es no es tan, ¿cómo se diría? No es una excusa, ¿no?, lo del etanol. Hay más detalles en este coche que cuando consigan ponerlos a punto es posible que el coche gane muchísimas prestaciones, pero me cuesta trabajo creer que vayan a encontrar un segundo y medio de repente, así de la noche a la mañana. Seguramente puedan ganar, si consiguen por fin estabilizar aerodinámicamente el vehículo, pues puedan ganar más de medio segundo por vuelta. De eso estoy convencido. Pero claro, es que los rivales no se quedan quietos. También siguen mejorando y explorando. Entonces aquí no es solo que tú tengas que recuperar un segundo o un segundo y medio. Es que tus rivales van a seguir avanzando. Y aunque tus rivales solo ganen 3 décimas o 4 décimas, tú has recuperado un segundo y medio. Pero los rivales te han sacado esas 3 o 4 décimas y al final tu ganancia real ha sido de un segundo o 1,1. No está mal, pero necesitas seguir mejorando. Voy a leer otro poquito. Dice que Solar, el tema es que se acercarán o llegarán a la potencia de los equipos de arriba. Bajo mi opinión hicieron bien, ya que la fiabilidad se puede ir encontrando. Bueno, me imagino que te referías al motor Renault de Alpine, imagino. Yo creo que para el 24 pueden hacer algo así a buen ritmo de mejora. Quisieron hacerlo tan diferente que se pasaron. Ya digo que en el tema de concreto de Mercedes es que realmente ha sido buscar un concepto muy diferente al resto, como bien dices, pero también además, una vez que han encontrado ese concepto, la necesidad les ha llevado a buscar soluciones también muy, muy diferentes. Y no están bien puestas a punto, todavía no están bien puestas a punto. Ese coche no genera la carga suficiente y por lo tanto no es capaz de estar a la altura de los rivales. Pero bueno, eso es cuestión de ver a ver cómo avanza la temporada y ver de lo que son capaces. Desde luego lo que sí creo es que si en hasta el mes de mayo, calculo finales de mayo o principios de junio, no veremos realmente el potencial completo, ¿no?, de los equipos, de los diferentes equipos. De momento estamos viendo una fotografía bastante más nítida de lo que teníamos en pretemporada. Está clarísimo que ahora mismo, a día de hoy, Ferrari y Red Bull están bastante por delante del resto de la competencia. Que Mercedes está un poco en un limbo entre esos primeros espadas y la clase media, porque en realidad la clase media, también es verdad que la lucha entre Alonso y Ocon en esas primeras vueltas de Gran Premio nos impidió ver realmente cuál era el ritmo de Alpine, que posiblemente hubiera pasado lo mismo, Fernando hubiera tenido los mismos problemas de la bomba y al final hubiera tenido que abandonar, pero hubiéramos visto el ritmo si Russell era capaz de escaparse o no de Fernando. Y realmente hubiera sido muy interesante comprobarlo para saber más o menos dónde puede estar cada equipo. Lo que sí que creo que Mercedes tiene un poquito más, en el sentido de que la unidad de potencia de Mercedes, a pesar de lo que se dice y tal, y debe de o parece a priori que funciona algo con más fiabilidad que la de Renault. Y en ese aspecto eso siempre es un plus, porque al final puedes exprimir un poquito más tu unidad de potencia con respecto al rival, que si su fiabilidad es muy
es frágil, ¿no? El motor, pues no puedes llegar a exprimirlo de la misma manera. Pero ya digo que no sé, no sabría situarlo. Creo que Mercedes son el tercer equipo, más o menos. Pero un puntito por encima de Alpine, pero no mucho. Y luego ya sí, luego ya tendríamos una mezcla bastante heterogénea de serían Alpine, Alfa Tauri, Haas, el equipo, perdón, Haas no, Alfa Romeo y un punto por debajo Haas quizás. Pero sí, las unidades de potencia de Ferrari dan muchísimo rendimiento también. Y luego también estamos observando que todavía sigue habiendo equipos sufriendo con el cabeceo, que además es un problema que creo que ha venido a quedarse por bastante tiempo, hasta que las suspensiones no vayan afinándose y cambiando, no, estos coches van a seguir sufriendo de ese problema. Y bueno, ya veremos a ver lo que sucede en los próximos días. De todas maneras, ya os digo que en el próximo Gran Premio en Australia, que también va a ser un circuito diferente, además ahora con los cambios yo creo que va a ganar un poco en dificultad, porque antes había una serie de curvas que eran a 90 grados prácticamente, y ahora vamos a tener curvas más redonditas, donde se va a poder exprimir un poquito más el límite del coche, y en clasificación debería ser un circuito que nos va a dar bastante espectáculo. Y en carrera, pues bueno, Australia siempre ha sido históricamente un circuito donde era muy difícil adelantar, casi imposible. Y este año, pues los coches pueden seguirse un poquito mejor. Si no se pueden adelantar en pista, es posible que sí den más oportunidades estratégicas y que puedan. Es el hecho de poder seguirse, pues puede hacer que pueda intentar el undercut. Vamos a ver cómo se comporta. Dice que Solar, vaya tontería, vimos el Gran Premio dejando pasar a dos pilotos del mismo... Sí, dejando pelear. Es que para mí realmente creo que el equipo estuvo muy lento. Está bien que al principio dejes luchar a tus pilotos en igualdad de condiciones. Pero en este caso concreto creo que Russell se les escapó, se escapó con mucha facilidad. Y me hubiera gustado ver si se hubieran tomado el trabajo en serio los dos pilotos y el equipo. Me hubiera gustado ver cuál era la diferencia de ritmo entre Mercedes y Alpine. Si Alpine tenía algo más o Mercedes tenía algo más. Porque Russell en realidad no lo tuvo tan difícil para escaparse. Al final se enzarzaron en una pelea absurda los dos pilotos de Alpine. Llegó Bottas además también con el Alfa para liar más la cosa. También estaba Magnussen cerca con el Haas. Así que creo que al final se vio muy perjudicado el ritmo de Alpine por esa lucha tonta. No tuvo mucho sentido. Así que esperemos que ahora para Australia a ver si vemos una carrera un poco más seria y a ver dónde está cada uno. y ya digo, por lo demás, luego en la parte, repito, en la parte de arriba veo muy claramente Ferrari y Red Bull están muy por encima. Una Ferrari y una Red Bull que los veo realmente muy igualados, porque donde Ferrari es más fuerte, ha quedado demostrado que la unidad de potencia de Ferrari ahora mismo, a día de hoy, está mejor que la unidad de potencia Honda de Red Bull. La unidad de potencia de Red Bull no es que esté mal, ni mucho menos, pero sí hemos visto fallos de fiabilidad que no ha tenido Ferrari, por lo menos Ferrari la escudería, porque luego vimos que a Bottas se le paró el coche, bueno, o tuvo que pararlo, ¿no? Le pidieron entrar en boxes. El tema es que creo que, repito, que hasta mayo, finales de mayo, principio de junio, no veremos realmente dónde está cada uno. Y sobre todo el tema de la fiabilidad, pues habrá que esperar. Hay que ponerlo muy en cuarentena. Pero a día de hoy, la unidad de potencia de Ferrari parece la más fiable y la más potente ahora mismo de la parrilla. A muy poca distancia creo que está la unidad de potencia Honda, sobre todo en lo que son prestaciones. Quizá la fiabilidad de momento está un poquito peor. Luego Mercedes estaría algo más por debajo y Renault que estarían más o menos ahí en prestaciones. Creo que incluso me atrevería a decir que están un puntito por encima de la unidad de potencia Mercedes, pero no están a la altura todavía ni de Ferrari ni de Honda. Y además tienen un problema de fiabilidad que ha quedado demostrado. Y otro problema que tiene también Alpine es que solo tienen dos coches para poder probar esa unidad de potencia Renault. Mercedes tiene otras 3 escuderías aparte de la suya. Ferrari tiene otras 2 escuderías también aparte de la suya. Y Honda tiene
Alfa Tauri también, aparte de Red Bull, para poder probar esa unidad de potencia. Así que, bueno, no es que Honda lo tenga más fácil que Ferrari en ese sentido, pero siempre 4 coches son mejor que 2 y así sucesivamente, ¿no? Y 6 coches son mejor que 4 y 8 coches pues son mejor que 6. Creo, sinceramente, que eso, que como he dicho antes, que hasta mayo, finales de mayo, no podremos ir ya haciendo realmente cábalas para saber quién se va a jugar al final el mundial y cómo lo van a hacer. Lo que sí me está gustando de esta temporada, no sé si vosotros estáis de acuerdo, es que los coches se pueden seguir bastante mejor, que la nueva normativa está funcionando, quizás no de una manera tan espectacular como se vendía antes de terminar la temporada pasada. Y en el 2020, cuando se presentó la nueva normativa técnica, cuando presentaron las maquetas a escala del 50%, etcétera, que bueno, eso iba a ser un despiporre de adelantamiento y tal. A ver, la Fórmula 1 siempre ha sido difícil de adelantar, los coches ocupan mucho espacio y es difícil. Pero, sinceramente, tanto en Bahrein como en Arabia, dos circuitos con configuraciones aerodinámicas bastante distintas, se vio que los coches pueden seguirse y no es cuestión de que los coches puedan seguirse una o dos vueltas, sino que se pueden mantener bastantes vueltas detrás, no pierden tanta carga y eso es bueno para el espectáculo. Sobre todo luego eso debería de verse muy bien reflejado en ese aspecto, ¿no? De poder seguirse en circuitos donde la carga aerodinámica es muy importante. Por ejemplo, en un Hungaroring, en un Silverstone quizá menos, en un Montmeló también. Debería de verse mayor capacidad del piloto que sigue al oponente de poder mantener la distancia más cercana y así pues poder tener más chances, ¿no? A la hora de hacer, si no adelantamiento, sí por lo menos intentarlo y luego tener la oportunidad de poder hacer un undercut con bastantes posibilidades de llevarlo a cabo. Entonces te abre muchas posibilidades estratégicas y eso debería de funcionar. Así que creo que de momento es positivo lo que se está viendo. Las cifras eran muy halagüeñas las que presentó la FIA, pero ya lo dije en su momento cuando hice los 3 vídeos que hicimos Charlie Barzal y yo sobre la nueva normativa de Fórmula 1 y lo que queríamos comentar, que realmente la cifra era muy halagüeña, ese 90 y pico % de carga aerodinámica que iban a tener si se seguían a 5 metros, 98% si no recuerdo mal. Eso es muy halagüeño y que estando a 1 metro de distancia iba a seguir generando el coche el 80 y algo % de carga aerodinámica con respecto a la máxima. Pero yo realmente, teniendo en cuenta que las cifras que se manejaban en 2021 en la temporada pasada era que un coche siguiendo a 1 metro a otro estaba en alrededor de un 50%, o sea, perdía la mitad de la carga aerodinámica que generaba, algo menos de la mitad. Teniendo en cuenta que este año se pueden seguir más, yo me conformaba, cuando lo hablé en enero con Charlie, yo me conformaba con que fuera un 70% o un 65%, un 70%. Con eso al piloto ya le están dando muchas posibilidades. Y creo que están rondando esa cifra ahora mismo, aunque no se han publicado oficialmente, pero están rondando aproximadamente el 70%. Estás perdiendo bastante, ¿no? Porque un 30% de carga aerodinámica es bastante, pero no es un 50%. Así que, bueno, vamos a ver cómo se siguen comportando. Y otra cosa que también me ha alegrado mucho que ha ocurrido es que hace muchos años, muchos, que muchos técnicos estaban pidiendo la introducción del efecto suelo en Fórmula 1, la reintroducción, mejor dicho. Ya sabéis que a finales de los 70 y principios de los 80 se estuvo usándose, o estuvo potenciándose, mejor dicho. Y ya a finales de... Sí, para el año 2009-2010, que fue cuando cambió tanto la normativa, pues para aquellos años y un poquito después se pidió la reintroducción del efecto suelo, porque lo mismo que se usaba ya en otras categorías y era seguro usarlo, en Fórmula 1 también había tecnología suficiente para poder hacerlo. Y hemos tenido que esperar otros 10 años, más de 10 años, para volver a ver de nuevo el uso, la potenciación de ese efecto suelo. Ese usar el fondo hacer que el fondo sea realmente el protagonista a la hora de generar carga. Y eso
era positivo, es una manera de generar mucha carga aerodinámica sin generar mucha resistencia. Es verdad que genera resistencia, pero es bastante menor que la que genera un ala. Y no entendía yo muy bien por qué no se introducía, y las razones de seguridad no convencían a ningún técnico, podían convencerle esas razones de seguridad. Así que al final, bueno, ahí está la prueba. Voy a ver qué ha puesto de nuevo. X Solar, Alpine también le falta ser. Bueno, además, sí, en eso también es verdad. Han tenido muchos cambios en la cúpula. Realmente al coche no le afecta. O sea, el diseño de un vehículo, si un señor como es Zafnauer, algo así creo que, Otmar, este señor Budkowski se marcha, a Prost también, que era realmente Prost, con todo mi respeto a Prost, pero era casi una figura decorativa más que otra cosa en Alpine. Realmente que se marcharan como se marcharon, ya con el año iniciado, sobre todo Budkowski, haya llegado a Zafnauer, este señor, ahora y tal, el cambio no... O sea, a la hora del diseño puro y duro del coche y del coche que han presentado y de todas las digamos, esos cambios que han presentado los pontones, etcétera, ahora últimamente, de la unidad de potencia, etcétera, todo eso no cambia. Todos los planes de trabajo y demás sí tienen que seguir siendo los mismos. El problema es a largo plazo. Todo lo que es la idea que tenga el equipo, los planes de futuro, inversiones, etcétera, etcétera, todo eso sí cambia. Cambia porque cambia la cúpula. Pero realmente no hay un cambio que, o sea, no debe de notarse, o no se nota en el diseño del coche, ni se va a notar, por lo menos este año. El año que viene ya la cosa puede cambiar porque se contraten nuevos técnicos, etcétera, pero realmente no, eso no ofrece un cambio en la estrategia del equipo como empresa, y ofrece una serie de cambios a largo plazo, pero en el corto plazo, lo que es técnicamente el vehículo, hubieran llegado estos señores o siguieran los que estaban anteriormente, el vehículo presentado hubiera sido exactamente el mismo y con los mismos problemas que están teniendo ahora mismo. Eso os lo garantizo. Y bueno, de momento creo que no ha estado nada mal para no tener guión y para ir hablando y hablando. Casi una hora llevamos aquí de directo. Yo espero que lo estéis disfrutando, que yo hablando y hablando y hablando me lo paso bien, o sea que no tengo problema. No sé si tenéis alguna duda más, y si queréis preguntar alguna cosita en especial, o algo que... Ya digo que no tiene por qué ser de Fórmula 1 exclusivamente, automoción, aviación. Si tenéis algún concepto que no conocéis bien o no sabéis, pues me lo podéis preguntar en el chat, que os lo leo y lo trato de explicar. Aparte, ya digo, no sé si hay alguna noticia más así de Fórmula 1 que, por lo menos en cuanto a técnica, que llame la atención. Creo que en el April Fool Days, el 1 de abril, sabéis que en el mundo anglosajón es algo así como nuestro 28 de diciembre. Aunque ellos también el 28 de diciembre hacen las mismas bromas. Creo que durante el 1 de abril hubo la publicación de alguna que otra noticia loca. Entre ellas la vuelta de Nico Rosberg a la Fórmula 1, creo recordar. Sí, Nico Rosberg creo que era. Y otra que me llamó la atención fue porque Craig Scarborough, Scarfs, en Twitter, es muy dado a ese tipo de locuraciones. El hombre tiene muchísimos conocimientos técnicos, muchos. Y aprovecha pues para de vez en cuando colar algún disparate y dejar que la gente pues lo retuitee y lo haga viral. Y el caso es que hablaban de los fluidos no newtonianos, en el uso de fluidos no newtonianos en la fabricación de amortiguadores, porque es básicamente donde lo va a usar. El tema es que los amortiguadores que se usan en automoción y los que se usan sobre todo en competición automovilística suelen ser de doble cuerpo y suelen tener diferentes válvulas, digamos, de paso. No sé si tengo por aquí alguna imagen de algún amortiguador, por lo menos de algún esquemita. Voy a buscar a ver si encuentro algo.
tema es que se suelen usar ahí, normalmente los amortiguadores hidráulicos, la inmensa mayoría, sobre todo los de los monotubos y que son los que se usan en la mayoría de coches de calle, el fluido suele ser un aceite. Un aceite, pues, depende, ¿no? Depende del fluido, pero un aceite más viscoso o menos, dependiendo de lo que quieras conseguir, y sobre todo de la energía que quieras absorber, ¿no? Si no lo sabéis, ya os lo digo, en suspensiones de vehículos automóviles hay dos elementos principales de la suspensión interna de un vehículo automóvil, que son el elemento elástico y el elemento amortiguador. El elemento elástico suelen ser muelles habitualmente, también se usan ballestas y se usan barras de torsión. El elemento elástico es un elemento el cual almacena energía mecánica. ¿Cómo? Pues cuando la rueda asciende o baja por una irregularidad del asfalto o por un por un diferente desnivel, etcétera, ese elemento elástico se comprime. Al comprimirse, lo que hace es almacenar energía mecánica, en realidad. Y luego, debido a esa capacidad elástica que tiene ese elemento, cuando cesa esa fuerza que eleva la rueda, que hace comprimirse al elemento, cuando esa fuerza cesa, el elemento vuelve a recuperar su posición, su tamaño original, su longitud. Y eso lo que hace es que devuelve la energía. ¿Para qué sirve ese elemento elástico? Bueno, pues para que la rueda siempre esté en todo momento, o se intente mantener la rueda en casi todo momento en contacto con el asfalto. El tema es que, claro, cuando tú tienes una suspensión, el elemento el elemento elástico podría tener un problema, y es que el tema, no, es que al final no voy a poder poner las imágenes porque tengo que arreglarlas, así que no las voy a poner. Espérate, vamos a cambiar la pantalla. El tema es que cuando tú tienes ese elemento elástico que devuelve esa energía, lo hace de una manera brusca. Es decir, si habéis, seguramente los bolis, habéis estado jugando con algún bolígrafo que tiene el famoso muelle para sacar y meter lo que es la punta del boli, básicamente. Pues, por ejemplo, un boli como este, por ejemplo, sin ir más lejos. Pues, si yo hago así, ¿no? Y luego cuando hago así, lo saco, y hago así, lo suelto. Bueno, pues lo que hay aquí es un muelle. Lo comprimo y, bueno, un mecanismo con un trinquete que lo que hace es que se queda pillado, ¿no? Y el muelle ahora mismo está comprimido. Cuando yo vuelvo a pulsar, el trinquete se ha soltado y ahora es el muelle el que hace la fuerza y la devuelve, pero la devuelve inmediatamente. Aquí no hay ningún elemento amortiguador y por eso vuelve otra vez de manera brusca o de manera casi instantánea. Si eso lo hiciéramos con la suspensión de un automóvil, tendríamos un problema, porque el vehículo empezaría a oscilar, porque los muelles tienen una frecuencia de oscilación y los elementos elásticos estaría oscilando durante mucho tiempo. Si apareciera otra irregularidad mientras se está oscilando, se sumaría esa energía a la energía de oscilación y por lo tanto el coche pues podría empezar a pegar botes importantes. Entonces hay que situar otro elemento para intentar absorber esa energía. ¿Y qué elemento es? El elemento amortiguador. Ese elemento amortiguador lo que hace es absorber parte de esa energía y consigue frenar la acción del elemento elástico para que el retorno y la compresión sean un poquito más suaves. En coches de calle la amortiguación es muy fuerte. De hecho, podéis ver el tamaño de los tubos que se usan en los coches de calle, y comparado con un coche de competición son bastante grandes. Pero suelen ser de un solo cuerpo. Lo que significa, bueno, pues dentro de ese tubo hay un pistón que tiene unos orificios, a veces depende del tipo de amortiguador, pero generalmente tiene unos orificios de paso, y hay un fluido hidráulico. Ese pistón va moviéndose en función de la subida y bajada de la rueda. Y lo que ocurre es que el fluido tiene una viscosidad determinada y hay unos agujeros de paso que no cambian, ¿no?, de tamaño. Entonces, si la rueda se va moviendo muy lentamente, bueno, pues el fluido pasa de una manera muy suave. Ahora, si la rueda hace un movimiento más brusco, dependiendo del tamaño de esos orificios, pues al fluido le costará más o menos trabajo pasar a la otra cámara, a la parte trasera, ¿no?, de ese pistón.
Y eso, pues claro, hace que dependiendo del tipo de amortiguador, pues se trabaje más o se trabaje menos. En Fórmula 1 y en otras competiciones de monoplazas, lo que se trabaja es con amortiguadores mucho más reducidos, porque ya sabéis que hay poco espacio en el interior de, sobre todo en la parte delantera del vehículo, y se trabaja con amortiguadores muy pequeños. Esos amortiguadores son de doble, suelen ser de doble acción o de doble cuerpo, y suelen llevar fluido hidráulico y gas. El gas tiene una viscosidad muy diferente a la del fluido hidráulico, y luego tiene otra característica, y es que los gases, al contrario que un fluido hidráulico, son más fáciles de comprimir que lo que es el fluido propiamente dicho. Los gases se pueden comprimir con algo más de facilidad. Entonces lo que otorgaría sería un comportamiento más lineal y sobre todo un comportamiento para diferentes tipos de fuerzas diferente también. Aparte de que luego tienen una serie de válvulas para regular el paso dependiendo del tipo de circuito en el que estés corriendo. Si es un circuito más liso donde hay menos baches, puedes endurecer la función amortiguadora, o lo que es lo mismo, reducir esa capacidad de absorción de energía y que el elemento elástico sea más brusco. O en circuitos donde hay muchos baches, pues para que el piloto tenga mayor control del vehículo, hacer que la amortiguación tenga más protagonismo, aumentar la acción amortiguadora, ser capaz de absorber más energía, y por lo tanto el elemento elástico ya no es capaz de devolver esa energía, o no devuelve toda la energía, mejor dicho, y el amortiguador se queda con esa parte. El tema es que, ya digo, repito que llevan doble fluido, normalmente llevan fluido hidráulico, líquido y gas. Son amortiguadores que llevan gas y el otro. Y bueno, depende del tarado que le quiera dar cada equipo, depende del suministrador, etcétera, pues cada uno tiene sus regulaciones y sus complejidades. Y el tema es que ya me he enrollado muchísimo con todo esto. El tema es que Craig Scarborough habló de fluidos no newtonianos. Y bueno, pues para que entendáis un poquito, eso sí os lo voy a enseñar. Lo voy a buscar ahora mismo y os vais a reír un rato seguramente. Vale. Vamos a ver si hay... aquí tenemos. Bueno, pues vamos a abrir la imagen aquí. Y cuando enseñe lo que es porque me acuerdo que estaba la gente muy intrigada con los fluidos no newtonianos y tal y cual. Bueno, pues un fluido no newtoniano es algo parecido a esto. Bueno, por no decir que es esto. Esto es un fluido no newtoniano, pasta de dientes. Y diréis, hostia, y tanta tecnología en Fórmula 1 para terminar usando pasta de dientes. No exactamente, pero es para que lo comprendáis. Cómo es un fluido no newtoniano. Pues muchísimas gracias a Charlie por esa raid de 10 participantes. Y bienvenidos a esta conversación sobre pastas de dientes y fluidos no newtonianos. El tema, como estaba explicando, es que la pasta de dientes, cuando está situada dentro del bote, está sometida a una presión X, la que sea, ¿no? Cuando se introdujo dentro. El fluido no newtoniano es un fluido el cual no se comporta respetando las leyes de Newton, en una palabra. Y lo que ocurre con la pasta de dientes es que si vosotros apretáis el bote y empieza a salir hacia afuera, veis que su viscosidad va cambiando. Digamos que es algo así como parece mucho más sólida, o está más sólida cuando está en el interior del bote, y cuando sale es mucho más fluida. Y eso ocurre porque efectivamente el comportamiento de la pasta de dientes no obedece a las leyes de Newton. Entonces, aunque si tú realizas mucha fuerza para intentar sacar, vas a ver que no sale tampoco más rápido. Y sin embargo, a veces, si utilizas mucha menos fuerza, puede ocurrir todo lo contrario. Otro fluido no newtoniano, pues el agua mezclada con maicena. Si habéis visto seguramente trucos en televisión que se han mostrado muchas veces, en una cubeta se introduce agua con maicena, se hace una mezcla más o menos homogénea, y si simplemente aplicamos un poco de fuerza, vemos que, bueno, cede, ¿no? Y podemos incluso introducir la mano en el interior de esa masa. Sin embargo, si intentamos hacerlo a mucha velocidad, vemos que se endurece de repente enseguida y no tiene un comportamiento prácticamente igual que el de un sólido. Pues eso es un fluido no newtoniano también. Entonces,
¿El uso de fluidos no newtonianos en suspensiones es posible? Pues sería posible investigando mucho más a fondo y es probable que lo estén haciendo y estén investigando, pero de momento que yo sepa, a día de hoy no se están usando ese tipo de fluidos para la amortiguación de un vehículo de competición. Daría un comportamiento no lineal, pero habría un problema también, por lo que acabo de decir. Normalmente los fluidos no newtonianos se comportan casi como un sólido o prácticamente como un sólido, tienen ese comportamiento de muy parecido al del sólido, cuando se le aplica una fuerza a mucha velocidad, es decir, mucha aceleración en ese aspecto. Sin embargo, cuando se les trata de una manera muy suave, el fluido realmente es mucho más, se comporta mucho más parecido a lo que esperas de un fluido hidráulico. Por cierto, gracias a Astur Mario, pues muchísimas gracias por ese seguimiento y bienvenido al canal. Y muy buenas tardes a Waterrocket. Pues bienvenido también por aquí. Y nada, ya digo, ¿es una idea un poco loca? Sí. ¿Es una idea que se podría llevar a cabo? Sí. Pero no es tan sencillo como simplemente, bueno, como el fluido tiene un comportamiento que no es lineal, que depende de la fuerza que ejerzas, el fluido sufre más aceleración o menos, no en función de la fuerza, sino digamos que se comporta al revés normalmente de como lo haría un fluido habitual, no obedece a las leyes de Newton, pues bueno, eh, podría intentar usarse, pero además fue una idea que fue muy gracioso porque fue publicado el 1 de abril. Y os repito que el 1 de abril es el April Fool's Day de los anglosajones. Y bueno, es como nuestro 28 de diciembre y se publican todo tipo de inocentadas. Así que puede ser que el amigo Craig pues esté riéndose de nuevo esté haciendo sus chistecitos. Y nada, por mi parte, pues son ya las 8:10. Yo creo que la conversación ha estado bastante bien. No sé si los que habéis estado aquí un rato en el chat y los que habéis llegado ahora, no sé si os habéis sorprendido un poquito de ver aquí los tubos de pasta de dientes en una supuesta conversación sobre ingeniería de automoción y Fórmula 1, pero es así, vamos, ya digo, es el ejemplo, uno de los ejemplos que te suelen poner al principio en la carrera cuando estás estudiando fluidomecánica. Suele ser este ejemplo, el de la pasta de dientes y el del agua con la maicena, suelen ser ejemplos muy representativos de lo que es un fluido no newtoniano. Y nada, por mi parte, pues creo que voy a ir ya despidiendo el directo. De nuevo reitero las gracias a Charlie Barazal por esa raid. Eh, y, y nada, a vosotros pues ya os avisaré del próximo directo que haya, que ya habrá que esperar al fin de semana que viene. Porque